Como estábamos hablando hace unos minutitos nada más del conflicto de la salud, ahora vamos a pasar a otro conflicto, pero este es en materia educativa y es en la ciudad de Buenos Aires. Porque el movimiento Dignidad tiene 5 jardines en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde tiene un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En estos jardines se trabaja en situaciones muy arduas, muy complejas, porque están ubicados en barrios vulnerables, en barrios con muchas necesidades y con poblaciones que también las tienen. En los últimos días se conoció la noticia que estos 5 jardines están en peligro, que no van a seguir adelante, y por lo tanto también está en peligro la fuente laboral de muchos de quienes trabajan ahí desde hace muchos años, porque estos jardines se empezaron a pensar, a ubicar estratégicamente después de lo que fue la crisis del 2001, ¿se acuerdan? A raíz de la ubicación tan estratégica de estos jardines, se ha podido tener una relación no solo con los niños y educar a los niños de esos barrios, sino también con sus familias. Y el trabajo, por eso yo digo que es tan arduo y es enorme el que hacen los maestros allí, maestros y maestras que trabajan en ese lugar, porque no es fácil cuando las necesidades aprietan. Y por eso voy a tomar contacto con Damián y con Natalia. Ellos son 2 maestros de uno de estos 5 jardines que les contaba, para saber cuál es la situación actual. Damián, Natalia, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Anabela. Gracias por preocuparte por este conflicto y por contactarnos. Damián, contanos Sí. qué fue lo que pasó en este año donde ustedes empezaron a tomar conocimiento de que no se iban a renovar algunas fuentes laborales de ustedes y por qué. ¿Tienen alguna respuesta por parte del Ministerio de Educación de la ciudad? Sí, en realidad, desde que asumió el gobierno de Jorge Macri, ya el año pasado, tuvimos como una demora muy grande, entendible, a raíz de los cambios en el ministerio, de la firma de nuestro convenio. Pero finalmente se firmó, como se hizo ya hace 22 años, que venimos trabajando de esta manera en una gestión asociada con el ministerio. Y Damián, te este pido año... algo antes de Sí, que sigas. dale. Correte un poquitito para atrás, así te podemos ver bien la Ah, perdón. cara. Ahora sí, Ahí está. porque se te cortaba un poco la cara. Bien. Y preguntarte antes de que sigas, o sea que ustedes año a año se les renueva, ustedes le dicen el convenio, es como el contrato Claro, sí, laboral. sí. No, es un convenio de gestión asociada entre la Asociación Civil La Dignidad y el Ministerio de Educación. En ese convenio figuran los contratos laborales, la planta orgánica funcional, que somos los docentes y las docentes de cada jardín, y el cargo, que para nosotros es fundamental para sostener el convenio, de la referente de la organización, en este caso mi compañera Natalia, y otras 4 compañeras, una en cada jardín, que vendrían a ser como la conducción de los jardines y quienes llevan adelante esto que se convenia, porque lo que se convenia es el movimiento, les presta los inmuebles al Ministerio de Educación, nada más y nada menos, con todo lo que esto conlleva en mantenimiento, limpieza, servicios, bueno, todas esas cuestiones que las organizan las compañías referentes, matafuego, desinfección, bueno, una serie de cuestiones que en el caso de que estas compañeras no continúen trabajando como nos informaron, a partir del 1 de julio. Ya les informaron que ellas no van a poder seguir adelante. Exactamente. Cuando fuimos a firmar el convenio, un convenio que se firma todos los años, con, 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 con los mismos requisitos te diría, pero en realidad cada año siempre nos fueron como adjuntando más responsabilidades a nuestra organización, a la dignidad. Y bueno, y este año dijeron, sí, firmamos el convenio, pero sin el cargo de referente. ¿Y, El 1 de julio, quiénes van a no ocuparse de solo, todas esas funciones? Digo, porque claro, en un jardín o en una escuela están los directivos. claro, y en una escuela, en un jardín, los directivos son secretaria, vicedirectora y directora. En este caso solo están las compañeras referentes que acompañan a las familias, que gestionan en los centros de salud, que hacen articulaciones con el resto de las escuelas. Bueno, un montón de tareas además
de sostener el convenio con el ministerio, que tampoco lo administrativo, que es un montón, todas las altas bajas de las infancias, la asistencia, cualquier, bueno, como vos decías, cualquier derecho vulnerado de cualquiera de nuestros niños o niñas, las compañías están ahí acompañando. Natalia, bueno, vamos a hablar con vos entonces, porque puntualmente es tu puesto de trabajo el que ya sabés que a partir del 1 de julio no puede seguir adelante. Sí, ¿qué tal, Anabela? Nos impactó mucho la noticia porque fuimos a firmar el convenio que bastante demora había tenido este año y cuando llegamos y queremos hacer las actas que siempre se hacen con anexo y acta que da cuenta de nuestro trabajo, nos dicen no vamos a firmar ningún acta porque a partir del 1 de julio están todas despedidas. La verdad que no se puede sostener, más allá de la fuente laboral que para nosotras en este contexto implica un montón, no se puede sostener la tarea de estos jardines en los barrios sin esa figura que esté acompañando tanto al equipo docente, a las familias, como también a todo lo que hace el espacio, la organización del espacio, el pago de los alquileres, pues nosotros pagamos Claro. en algunos alquiler. ¿Vos dónde estás, todo Natalia? lo que es infraestructura. ¿En qué jardín? Yo actualmente estoy en el Jardín Luces en el Bajo, que es en el barrio de Bajo Flores. Yo decía que qué estratégicos que son y qué necesarios estos jardines, porque en lugares tan vulnerados, tan vulnerables, y tenemos ahí la compañía de tu gatito, que nos quiere visitar también en esta tarde, ¿por qué no? La educación o la pata de la educación es tan fundamental, porque empieza a construir otras realidades en esos barrios donde aquejan un montón de necesidades, y ustedes lo saben bien. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estos barrios tan golpeados, Natalia? Creo que en este contexto es la quita de más derechos. No tenemos muchas instituciones que se dedican a la primera infancia. Nosotros nos dedicamos a trabajar con familias y niños de 6 meses a 3 años de edad. No existen políticas para esa edad, más que lo que se conoce como CPI, que tampoco tenemos cercanos en donde nosotros estamos ubicados. Entonces sería otra vez una quita de un derecho de... Esto implica que familias o tengan que dejar de trabajar. O te iba a decir, porque una madre que tiene a su bebé recién nacido, o no recién nacido, pero digo, de 6 meses y que tiene que volver a trabajar, ¿cómo hace si no tiene un centro de primera infancia como en el que ustedes están? Es fundamental en ese sentido, es lo que estás diciendo. Y sin un trabajo, estas familias no pueden comer. No. Sí, nuestro trabajo, digo, no solo nuestro, de nuestros jardines, sino los jardines maternales, las instituciones de cuidado, Claro. son la base fundamental de la producción, de cualquier tipo de producción del trabajo, porque nosotros y nosotras cuidamos a la primera infancia y le damos la oportunidad al adulto, a la adulta, de salir a producir, a trabajar, a vender su fuente de trabajo. Muchas de las mamás que laburan que mandan a sus hijos a nuestros jardines son cuentapropistas, laburan a destajo en talleres de costura. Es algo fundamental. Pero además, nuestro espacio le permite a las infancias contar con un espacio físico acorde a sus necesidades, ¿no? Porque muchas veces, si no está el jardín, estas infancias están en talleres de textiles o en habitaciones que son muy precarias y muy chicas. El hacinamiento es algo característico de nuestro barrio. Y bueno, nada, así se vulneran los derechos de los niños y las niñas. Sí, también quiero sumar Sí. que hemos trabajado muchísimo en la conformación de cada espacio, no solo con las cuestiones reglamentarias que nos pide el Ministerio de Educación, sino con esto de la posibilidad de que sean espacios amplios y adaptados
Y todo eso, toda esa adaptación lo hizo la organización a través de esta figura de referente y del trabajo comunitario. Natalia, vos sos una de las 5 referentes que no van a tener trabajo desde el 1 de julio, pero hay otras 25 que también puestos de trabajo que están en peligro. Sí, claro, corren riesgo todos los puestos de trabajo porque sin esta figura nosotros no podemos firmar el convenio porque no se podría sostener el proyecto. O sea que no se Entonces firmó el también, convenio y está todo en riesgo. O sea que estos 5 jardines podrían desaparecer a partir de julio. sí, Esa es la situación hoy. sí. ¿Tuvieron algún tipo de diálogo, acercamiento, manera de poder acercar posiciones? Las chicas, las referentes y el presidente de la Asociación Civil La Dignidad fueron el miércoles pasado, no, el anterior, a firmar el convenio y se desayunaron con esta noticia. Claro. Damos en ese momento que nos volvíamos a juntar en 15 días. Nosotros ya enviamos un correo electrónico oficial pidiendo esa nueva reunión y solicitando que revisen la situación. Mientras tanto, estamos difundiendo el conflicto en nuestras redes sociales y bueno, a partir de los medios que nos fueron levantando la noticia, y bueno, y veremos la semana que viene si nos reciben y si nos reciben, qué respuesta nos dan, digamos. ¿Quiénes los habían recibido? Digo, ¿quiénes fue el que les dio la noticia de que no se firma el convenio, digamos, y en función de eso, bueno, toda esta catarata de angustia, ¿no? La directora general de Inclusión Educativa, que se llama Daniela Lisanti, su compañera de trabajo, digamos, mano derecha, que se llama Julieta Noguerol, y un representante de la subsecretaria del área socioeducativa. ¿Y con ellos supuestamente van a volver a tener la reunión o sería con otras autoridades del ministerio? Eso lo sabremos cuando nos respondan, si es que nos dan la reunión, pero entendemos que en principio con ellos. ¿Qué les dicen las familias, Damián, cuando les contaron? Porque, bueno, para ustedes fue un balde de agua fría, me imagino, esta noticia que me estás contando de la semana pasada. Y por eso esto de visibilizar el conflicto y la situación que están viviendo, pero también lo deben haber trasladado a las familias que tienen un vínculo tan cercano, tan estrecho con ustedes. Exactamente, nosotros cuidamos lo más preciado que tienen, que son sus hijitos chiquititos y sus hijitas, y la verdad es que es una angustia enorme. Es una angustia enorme, la verdad es que todos estos días, esta semana y media que estuvimos trabajando después de enterarnos, estamos con mucha angustia y un vacío en el pecho, ese hueco que no saber si seguimos, no seguimos, y es como no creerlo, también es un balazo de agua fría. Nosotros realizamos reuniones mensuales con las familias, donde charlamos todos los temas, porque imagínate que el jardín comunitario se mantiene de esa forma, claro, con asambleas y con reuniones, y además elegimos esa forma de trabajar. Y es muy cercano el vínculo, somos familia, te diría que somos familia. Hay familias que hace años y años que están en el jardín. Este año Luces en el Bajo, nuestro jardín cumple 15 años en noviembre, esperamos llegar a noviembre en condiciones, porque la verdad es que nuestro jardín del barrio es muy querido. Durante la pandemia estuvimos codo a codo trabajando con las familias, llevándole a las familias que estaban aisladas en ese momento los bolsones de comida. Así que es que el trabajo ahí es tan fuerte, que es esto que yo decía, porque obviamente que ustedes los cuidan a los chicos, pero también cuidan a esas familias. Por eso la importancia de mantener de manera tan presente, ¿no?, a estos jardines para cada uno de ustedes, de la función que ustedes cumplen, va más allá de lo educativo, la contención, el estar, el cuidar también a estas familias que se les hace tan difíciles las vidas. Sí, hoy en día también con la destrucción de los lazos sociales, lo que nosotros hacemos en el barrio es muy importante, y lo que se va construyendo, por más que hoy estemos en esta situación, no se destruye de un día para el otro,
sino que no da lo mismo ir a otro jardín, por más que el ministerio diga, no sé, ponemos otro jardín acá, no da lo mismo porque lo que hemos construido en afectividad, lo que nosotros llamamos didáctica de la ternura, no se borra de un día para el otro. Claro y que para no. las familias y para nosotros es muy importante seguir sosteniéndolo. Hay una frase que suele decir una pedagoga que nosotros seguimos mucho, María Emilia López, que dice, quien cuida al que cría, protege a la humanidad. Claro que sí. Y nosotros nos sentimos cuidados también por la familia, ¿no? Eso es recíproco, digamos, el cuidado, porque realmente cuando se trata de la primera infancia, ese vínculo es cada día más fuerte. Imagínate que los vemos y las vemos crecer, aprender a gatear, a caminar, sus primeras palabras. Es muy fuerte el vínculo, ¿no? Los egresados y las egresadas que ya tienen 15, 16, 17, 18 años, los primeros y las primeras siguen viniendo al jardín, se acercan a nuestra biblioteca que tenemos en el jardín, que es una biblioteca popular, siempre están en contacto las familias y están muy, muy conmovidas por esta situación. Me imagino, porque, y de hecho a vos también, a los dos se los ve muy conmovidos con esto que están contando, ¿no? Y no es para menos, porque la incertidumbre te mata, te afecta en absolutamente todo, no saber qué vas a hacer mañana, cómo va a seguir tu fuente laboral, qué va a pasar con todos tus chicos, con los que todos los días compartís, los abrazás, los cuidás, jugás, porque de eso se trata, ¿no? El jardín, Damián. Claro, es muy cruel además enterarse de esta noticia en este momento del año. Si vos Totalmente. me decís, a fin de año te cierro todos los jardines, y bueno, yo tengo 6 meses para pensar qué hago, para ver cómo doy la batalla para que no se cierre. Claro, pero estamos a mitad de año, estamos en julio. Estamos en julio, no podemos ni cerrar el primer semestre. Claro. O sea, nos vamos y no sabemos si volvemos. Es muy angustiante y es muy cruel. Es muy cruel. Natalia, contanos cómo les cambió la vida a las familias cuando ustedes llegaron al barrio. Digo, esto que decía Damián, ¿no? Ya muchos de los primeros egresados tienen 16, 17 años, pero pasaron por sus aulas, pasaron por sus comedores, pasaron por sus bibliotecas y también ustedes han transformado esas vidas. Sí, transformamos vidas y ellos nos transformaron a nosotros. Todo lo que se construyó fue desde la primer pintada, el primer ladrillo fue con las familias y fueron ellas las que también nos fueron guiando a nosotros en lo que para poder acompañarlas. Nada, la verdad que es muy desgarrador para todos nosotros tener que afrontar esta situación. Sabemos que todo lo que hagamos lo vamos a hacer en comunidad también y que vamos a ir hasta las últimas instancias para lograr que se revierta esta situación, porque necesitamos las familias, nosotros todos, que los espacios sigan funcionando y que podamos seguir haciendo lo que hacemos todos los días en los barrios. Natalia, contanos, dar un poquito más de dignidad. Totalmente. Contanos dónde están ubicados. Ustedes están allí pero hay otros 4 lugares más. Sí, tenemos uno en el playón de Chacarita, Jardín de Teresa se llama, otro en el barrio de Piletones, se llama Globo Rojo, en la Villa 20, Sacha, y Barracas una y otra vez, y bueno, nosotros en Bajo Flores, en el barrio Rivadavia 1. Todos tienen el mismo destino y corren la misma suerte. Sí. Exactamente. Y entre todos, ¿cuántos maestros están afectados? No, te decíamos los 25. Los 25 entre 25 y 30 docentes, porque también están los profes de música, de educación física, las camareras que trabajan en los jardines. O sea, seremos entre 25 y 30 adultas que trabajamos en los jardines, en los 5 jardines. Y son entre 20 y 25 familias por jardín, dependiendo de cada jardín. Todos los jardines tienen 2 salas, que son 2 salas integradas, una de bebés y 1 año y la otra de 2 y 3 años. ¿Cuántos chicos van al jardín donde ustedes están? Y en este momento 21.
Y de esto, bueno, en el resto de los jardines pasará lo mismo en cuanto a cantidad. 21 chicos que se quedarían sin el cuidado, la atención y la educación que requieren en sus primeras infancias. Estamos hablando de esto. Sí, exactamente. Bueno, esperemos que pronto puedan tener al menos alguna respuesta, ¿no?, de este mail del que hablabas, Natalia, y vamos a seguir, por supuesto, atentos a esta situación. Esperamos que se resuelva de la mejor manera posible con los 5 jardines en funcionamiento en cada uno de estos barrios. Damián, Natalia, si quieren ustedes decir algunas palabras para cerrar esta nota, me encantaría que lo hagan. Bueno, primero agradecerte, Anabela, el contacto y solicitarle al Ministerio de Educación y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que al menos sostenga estos jardines hasta fin de año, sobre todo por las infancias y sus familias que tanto lo necesitan. Así que bueno, eso. Creemos que es muy cruel y muy injusto que esto suceda a mitad de año y de la manera en que nos lo comunicaron, la verdad. Natalia, Eh, estás conmovida, no sí, te quedaron estoy palabras. bastante conmovida porque nosotros no es solo una fuente de trabajo, es un proyecto de vida lo que nosotros estamos haciendo en cada uno de los barrios y estar afectados por la política de la crueldad y ver el contexto no solo de nosotros, sino también nos solidarizamos con lo que está pasando en el Hospital Garrahan. Digo, se están metiendo directamente con las niñeces, con todos los derechos de las niñeces en diferentes aspectos. Son ellos los que están directamente siendo afectados, desde la baja de edad de impunibilidad, desde el derecho a la salud, el derecho a la educación. No está quedando ningún espacio para el derecho de las niñeces. Y eso es lo que a nosotros nos golpea más fuerte que cualquier cosa, que cualquier fuente de trabajo, digamos. Que las niñeces se están quedando sin espacios para ser escuchados y acompañados. Natalia, Damián, muchas gracias. Como les decía, vamos a seguir atentos desde acá del programa. Te mando un abrazo, Damián, por tu emoción, y también a vos, Natalia. Esto va a estar, van a ver que va a salir todo bien. Hay que seguir adelante, hay que luchar por estos espacios tan necesarios, ¿no?, para los niños, para las familias y para ustedes también, que lo hacen con tanta dignidad. Les mando un beso grande, que tengan un lindo sábado y a seguir adelante, fuertes. Gracias. Estábamos hablando con Damián y Natalia, ellos son maestros en un jardín de infantes en el barrio 1114, un barrio atravesado por muchos conflictos, por muchas necesidades, y ahí están ellos al cuidado de niños de entre 3 meses y 3 años, las primeras infancias. Muchas de las mamás que dejan a sus niños en esos jardines se van a trabajar, la mayoría, y ellos están para cuidarlos, para abrazarlos, para jugar, para empezar a acompañarlos en esos primeros meses y años de vida. Ahora está en riesgo sus fuentes laborales y esperamos que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires revea esta medida, porque estos 5 jardines son muy importantes para los niños, para las familias y, por supuesto, para la continuidad laboral de estos docentes.